Vamos a leer desde 14. En el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia y entre todos los animales del campo, y polvo comerás todo el día de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Bueno, y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y vemos acá que dice, porque le engañó a Eva, ¿entendés? Entonces por eso a la humanidad. Entonces le está diciendo la maldición sobre la serpiente que viene. Pero esta maldición fue quitada cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y entonces dice, por cuanto esto hiciste, maldito será entre todas las bestias. La bestia ya sabemos que es animal. Y le tienen Dios que como un animal a Satanás. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andará. Y vemos que la víbora, por ejemplo, la víbora no es el diablo, pero él anda sobre su pecho arrastrándole. Y así hizo el Señor a la serpiente para que muestre ahí cómo Satanás está ya arrastrado. Desde que Cristo vino a morir en la cruz, esta es una profecía que iba a pasar, por cuanto le mintió, Dios, que a la humanidad, a Eva ciertamente, pero toda la humanidad ya está en esa naturaleza. Y entonces dice, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, le dice, todo el día de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y polvo comerás, dice. Y bueno, ese polvo vio que será, vio que todo lo que inservible comerá, o ese polvo también, sufrimiento hasta el último va a tener. Ese es más, porque el polvo ve que se termina. Entonces, ese es lo que más, que va a sufrir toda su vida Satanás. Ya cuando vino Cristo, esto es una profecía que iba a pasar cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y bueno, dice acá, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Bueno, entre ti, Satanás, y la humanidad. Va a poner él. Cuando él vino a morir en la cruz, ahora nosotros, ya a medida que ya podemos pedir perdón, y somos enemigos de Satanás ya. Hay enemistad ya con él. Cuando se levanta Satanás a querer gobernar nosotros en maldad, en incredulidad, en sufrimiento, ¿qué nosotros hacemos? Pedimos perdón y ahí somos enemigos. Viene hambre. Bueno, y entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces acá el diablo está, esta maldición es para el diablo. Y entonces dice que él está maldecido, enemistad entre la mujer, porque la mujer después ya puede Dios que ser enemigo de Satanás. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, primero, Dios hasta la venida de Cristo no era enemigo, si ellos andaban juntos. Toda la humanidad tiene la naturaleza, la simiente de Satanás. Pero después cuando Cristo viene, ya, esta es una profecía, cuando Cristo vino, ya son enemigos. Ya todo lo que acepta a Cristo por medio de la cruz, ya puede Dios hacer guerra. Ya puede, como dice en la alabanza, machacar ya esa incredulidad.
puede ser que ahí la mujer es toda la humanidad, no, porque, ¿Toda la humanidad? Porque dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, y él no discrimina, quiere destruir tanto como a creyentes como a impíos mismos. Y sí, ya ellos tienen la naturaleza mismo, toda la humanidad acá es. Sí, pero el diablo quiere destruir a todo, pero ya. Simplemente habla porque la mujer ahí cuando lo puso a Adán en el huerto era imagen de Cristo, y cuando cae es como un creyente desobediente y le persigue Satanás. ¿De cuál de los modos se podría tomar? Por ejemplo, esta es una profecía que ciertamente todo quedó bajo el mando de Satanás primero. Y después, cuando él vino a morir en la cruz, solamente vio que aquello que, porque lo otro queda en la naturaleza satánica, queda también en sufrimiento, queda para la perdición, pero aquello que se va y pidiendo perdón ya tiene una como es enemistad contra Satanás, porque tenemos una naturaleza dentro de nosotros, tenemos la naturaleza de Cristo ya. Entonces, y ya podemos pedir perdón, y ahí ya nosotros somos, ya al tener la vida de Cristo, somos enemigos de Satanás. Y ya, por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, para que nosotros sepamos cada naturaleza de Satanás para destruir, para que seamos enemigos, porque a veces, aunque somos hijos de Dios, a veces al no usar la cruz, siempre queremos hacer más amigos con Satanás que con Dios. Pero el Señor quiere que con ese propósito Él vino a morir en la cruz, para que nosotros seamos enemigos de Dios después, porque ya tenemos la naturaleza de Cristo. Y entonces tenemos que guardar esa pequeña naturaleza, esa fe, gozo, paz, alegría que entró en nosotros. Tenemos que, a través de la cruz, a través de reconocer qué es lo que hay en nosotros, vamos a ir destruyendo. Y ahí vamos a ir siendo enemigos de Satanás. Entonces el Señor por eso vino a morir en la cruz, porque Cristo es enemigo de Satanás. Y nosotros somos enemigos también por tener la naturaleza de Cristo. Y entonces dice acá, enemistad, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, la simiente sabemos, el nacimiento, entre la simiente tuya, dice, entre tu simiente, la simiente de nosotros, vuestro padre es Satanás. Entonces de ahí nacemos, de Satanás. Nuestra naturaleza es satánica, incredulidad, maldad, sufrimiento, pasiones, no querer escuchar la palabra. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Entonces, sufrimiento, miseria, angustia, tristeza. Ese es el nacimiento de nosotros, porque ese es vuestro Padre, esa es la naturaleza de vuestro Padre. Ahí nacemos, de ahí ya. Como dice en Salmo 51, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado. Entonces ahí ya cuando nacemos, esa es la simiente, el nacimiento. Escuchen bien. Ah, ¿no? No va a trabajar. Y bueno, ¿Quiere que me quede yo? Dios quiere que quede. Dice, la simiente, dice acá, enemistad contra la serpiente y contra la mujer. Pero la mujer fue, cuando Cristo vino a morir en la cruz, recién fue enemigo de Satanás. Y todo lo que acepta a Cristo, todo lo que pide perdón, ahí por primera vez somos enemigos de Satanás. Esta es una profecía que iba a pasar. Y después dice acá, otra vez, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Entonces vemos nosotros entre tu simiente. Y entonces su naturaleza de Satanás, su nacimiento de Satanás.
Y Satanás ya sabemos mismo que, bueno, de ahí nace nosotros nacemos. Vuestro padre es el diablo, como dice en Juan 8, 40 y pico, 3. Entonces, ahí es nuestra simiente. Entonces, hay ya enemistad entre Satanás y nosotros, pero eso el Señor ya pronunció la maldición. Pero se cumplió recién cuando vino Cristo a morir en la cruz. Ya apareció la simiente de Cristo. Ya apareció la vida de Cristo cuando Él resucitó. Entonces nosotros, reconociendo que tenemos la simiente viejo, el nacimiento, la naturaleza de Satanás, todas las maldades, toda la incredulidad, cansancio a la palabra, no te interesa la palabra, no te toca la palabra. Ese es primero lo que nosotros tenemos que cuidar. Si te interesa la palabra o no te interesa. Cuando no podés escuchar la palabra, tu mente divaga, cuídese su pensamiento, chica y chico. Porque ese es lo que tenés que cuidar. Pedir al Señor, porque ahí va a ser enemigo de Satanás cuando pedís perdón, cuando no podés escuchar la palabra. Porque cuando vos no podés escuchar, los otros son ya cola del pecado. Por ejemplo, vicios, pasiones, todo lo que vos haces después es cola del pecado, pero no escuchar la palabra. Ahí está ya, ahí ya viene la incredulidad. Y nosotros le tenemos que herir en la cabeza al diablo, que es la incredulidad. ¿Y cuánto metió eso? Es lo que me interesa, esa herir en la cabeza. Vemos nosotros cuánto dice, cuando nosotros, por ejemplo, vemos cuánto le herimos, cuánto Satanás, por ejemplo, hirió en el calcañar a los hombres. Cuando a Adán le habló, el andar, la fe. Escuche bien, ese es muy importante, ese es el principio de la palabra, para que ustedes conozcan, Dios, que cuánto sacó la fe de ustedes. Ahí hirió en el calcañar. Calcañar es el talón, el andar. Y nosotros por la fe en el sacrificio de Cristo, por la fe en la palabra, nosotros tenemos que vivir. Y ese es nuestro andar. Si no tenés fe, si no querés escuchar la palabra, si no te interesa la palabra y no pedís perdón, no te toca la palabra y no pedís perdón, te cansa la palabra, te enojas cuando hay reprensiones, cuando te muestra tu pecado, te muestra a Satanás cómo está operando en ti. Entonces te enojas. Entonces ahí, si vos no te humillás, te está hiriendo en tu andar, en tu calcañar. Porque Satanás nos hirió cuando a Adán le habló el Señor. Escuche bien, ahí empezó todo. Ese es muy importante escuchar. Hirió en su andar, en su calcañar. Calcañar es el talón, a donde vos, si tu talón está enfermo, ¿tenés herida, podés caminar? No. Y entonces esa herida es la incredulidad. Cuando le habló, le dijo, no coma este árbol, no crea a Satanás. Y ahí le sacó la fe en Dios. No creyó más a Dios, el hombre. Y entonces le hirió en su calcañar. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, nosotros podemos. Ya Cristo primero le hirió en la cabeza a Satanás. Y después nosotros. ¿Y qué es la cabeza? La incredulidad que Él metió al hombre. Cuando a Adán le dice, no coman. Y ahí le metió la incredulidad a Dios. Y entonces ese es lo que cuando nosotros pedimos perdón de la incredulidad, que no querés escuchar la palabra, no te toca, te enojas cuando te reprende, cuando te quiere cuidar, por ejemplo, porque hay peligro y te enojas, ese es incredulidad y esa es la cabeza del diablo. Cuando no te querés humillar, cuando te está callando por tu pecado, querés tener, Dios, que razón, justicia propia. La cabeza del pecado es la incredulidad. ¿Creyó Adán a Dios cuando le habló?
No. Y ahí entró, vio que hirió Satanás a la mujer en su andar. No puede ya, en su andar quiere decir que creer a Dios, ya no puede creer a Dios. Porque nosotros, por la fe en el sacrificio de Cristo, digo que por eso nosotros podemos conocer. Si no cree a Dios, no podés, digo, que conocer a Dios. Si vos no podés escuchar la palabra, va a decir que cree a Dios. No. Entonces, si pedís perdón, solamente puede creer. Como dice, vamos a ver cómo vino a Samuel. ¿Quién me busca eso? Samuel, que dice a Samuel, David hizo censo y le vino el castigo, porque él no creyó, él cree que por la cantidad de gente va a tener victoria, y no creyó que por el poder de Dios puede tener victoria contra su enemigo, va a vencer. Entonces, ¿cómo el Señor nos castiga por nuestra incredulidad? ¿Quién me dice? En Samuel está 24. Vamos a ver. Para que usted vea que es grave la incredulidad, no diga que no va a pasar nada. Y entonces vemos, él hizo censo, y qué malo vamos a decir que hizo censo, que a ver si puede ir en guerra contra sus enemigos. No creyó a Dios. Y así también nosotros, si nos pedimos perdón, no, que podemos herir a Satanás en su cabeza. Satanás, cuando Adán le dice no coma, ahí entró la incredulidad. Y ese es que te hirió en el calcañar, en el andar. Ya no podemos conocer a Cristo, no podemos ya andar en Cristo, no podemos sentir ya. Y para que vean que es pecado, la incredulidad. Y por eso usted lo que se tiene que humillar mucho de la incredulidad. Por naturaleza. Sí. Al hombre, venga, vamos a orar todos juntos. Ese impío, anda a ayudarlo. Ahí está todo cerrado. No, va a entrar por ahí. Anda, Javier. Ayúdense. Primero todos juntos. Impío. No sé si reconocía que la enfermedad ofende a Dios, es pecado. Pecado quiere decir ofensa a Dios. ¿Y la enfermedad de quién es? De Satanás. Y Cristo es sanidad. Y nosotros a veces estamos bien, vio, que escuchamos la palabra, sabemos la palabra, pero no pedimos perdón. Entonces ahí el Señor no puede sacar esa enfermedad. Pero cuando nosotros pedimos perdón de nuestra incredulidad, la palabra, creemos que no es pecado, no es ofensa, no es Satanás, vio, que la enfermedad. Y acá David, ¿cómo declaró su pecado? Y dice acá, Jehová no me reprenda en tu furor, ni me castigue en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí, dice, y sobre mí has descendido tu mano. Bueno, acá vamos a empezar. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, y no hay paz en mi hueso, a causa de mi pecado. A causa de mi pecado. Vemos acá. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué ofensa a Dios? Porque vos estás sufriendo, decimos, ay, pero ¿qué puedo remediar? Que estoy enfermo. Me voy al médico. No confiamos a Dios. Vamos al médico, vamos a ver si me da un calmante, una pastilla. Y Él es tu hacedor. Y en vez de pedir perdón de esa incredulidad que tenés, es imposible para ti que Dios te sane. Cree más que la medicina va a poder más. Y entonces
por causa de mi pecado, dice. Y esa incredulidad que no cree que Dios te pueda sanar esa enfermedad y que esa enfermedad no cree que es el diablo. Y te está, nada hay sano en mi carne, no hay paz en mi hueso. Hasta tu hueso, a veces nuestro hueso, nos duele todo. Y entonces ese es Satanás. Y es ofensa a Dios. Y nosotros al no saber la palabra muchas veces, ay, pero ¿qué puedo remediar? ¿Por qué Dios permite? Si yo me voy a la iglesia, si yo escucho la palabra, si yo oro al Señor, pido que me sane, pero no le pediste perdón, pedí mal, pedí mal y no pedí, porque el Señor escucha nuestro clamor a través de reconocer nuestro pecado, esa enfermedad, esa incredulidad, ese imposible que te va a sanar y no cree que es pecado, que es Satanás, que esa enfermedad, porque Cristo o Dios, Jehová, sea lo que sea, es sanidad, es salud. Y entonces nosotros nos quejamos nada más. Decimos, pero qué mala suerte que tengo. ¿Por qué? ¿Qué puedo remediar que me pase esto? Ya le pedí mucho a Dios y Dios no hace nada. Y más incredulidad te trae. Y pedí mal. En Santiago, ¿quién me lee eso? Santiago 4, desde 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestra pasión en las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis, no tenéis, matáis, y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatid y luchad, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís y pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ven mal. A veces, como si fuera que no pedí mal. Y no pedí, te dice. ¿Por qué? Como si fuera que no pedí, porque no pedí perdón. Primeramente acá, por ejemplo, toda la codicia nosotros tenemos. Codicia quiere decir deseo de medido. Nosotros queremos sanarnos o queremos ver la bendición natural, pero no pedí de esa deseo de medido, de esa codicia. Querés sanarte, pero no querés pedir perdón, de esa incredulidad que no cree que esa enfermedad es pecado, es Satanás que se está apropiando. No sentí esa sanidad, esa libertad. Cuando está, yo que Cristo cuando te humilla, Cristo te va a libertar y va a sentir la libertad. Pero tenés que pedir muchas veces. Y muchas veces pedimos. Ahí está diciendo ciertamente la codicia, por ejemplo, nosotros los que tenemos más la codicia del dinero, tenemos más codicia y nos pedimos nosotros, no es pecado tener dinero, porque es pecado también miseria, pero tenemos que pedir perdón y esa codicia que no te tome ese deseo de medido por el dinero. El Señor te tiene que dar ese por buscar, por humillarte, buscar el reino del cielo. Dice, primeramente buscar el reino de Dios y todo vendrán por añadidura. Pero esa codicia tenemos que humillar y pedir más. Así también a veces la sanidad. Nosotros pedimos, Señor, sáname de esta enfermedad, Señor. Pero no pedimos, no reconocemos que es pecado, que es ofensa, que es Satanás lo que te está enfermando y no cree que solamente pidiendo perdón de la incredulidad primeramente a la palabra y segundo esa incredulidad que ese que está sintiendo ese dolor que es Satanás y a Dios le ofende. ¿Qué es pecado eso? Pecado quiere decir ofensa a Dios y a Dios le ofende pedí mal y por eso Dios no puede sanarnos, porque nosotros sabemos que Satanás también Dios tiene su instrumento que habla de la palabra de Dios, y Satanás tiene su instrumento también que es los hechiceros, que ellos incorporan al demonio, no sé si viste en la televisión hace poco que sale, que sacaron de una casa de un hechicero 14 cabezas de cadáver, y ellos
trabaja con distintas cabezas, cabeza de loco, cabeza de asesino, cabeza de criatura, cabeza de síndrome Down, según lo que quiere hacer. ¿Quiere que sea tu hijo síndrome Down? Dios, que entonces trabaja con síndrome Down. O vos mismo quieres que sea como fuera de sí, medio loco, que está fuera de sí. Como por ejemplo la persona grande, la mayoría, pero ese no es porque es grande, sino es porque nunca se ha humillado de eso y le hacen Dios con cabeza de loco, cabeza de síndrome Down, cabeza de criatura, y entonces se olvida de la cosa, tanta cosa, y otro está fuera de sí, está muy nervioso, le pone en la cabeza, Dios, que por ejemplo sal, pone en la cabeza, dentro de la cabeza, ¿para qué la sal? Vemos nosotros, dice que Eva quedó, la mujer de Lot quedó como estatua de sal, inservible. Entonces, para que nuestra mente totalmente esté bloqueado, inservible, hablamos todo de balde. Y después a veces pone pólvora, azufre y quema con fuego para que explote todo tu cerebro y que te agarre un derrame. Y el corazón también hace así. Cada parte de nuestro ser usa ellos y ellos son instrumentos de Satanás. Y entonces, y produce enfermedad. Cada enfermedad que quiere hacer usa una parte del miembro de la humanidad, se va y saca del cementerio. Ellos tienen mismo, algunos tienen cadáver de criatura como abogado, otros tienen cabeza de grande, hace uno. Y no sé cuántos huesos de cadáver, de piernas, te quiere trabajar por tu pierna para que no camine más, por ejemplo. Hace poco el Señor mostró que a una persona hizo con vidrio picado, le clavó todo en la planta de los pies del cadáver, en el nombre de la persona, para que no camine más. Y le corta el tendón de vena, tendones, para que no camine más. Y le ata con la bola del preso, para que esté atado todo y no camine más. Quede paralítico. Y así hace Satanás. Esos son los instrumentos de Satanás. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y tenemos que herir, como estamos hablando, en la cabeza de Satanás. ¿Y qué es la cabeza de Satanás? Es la incredulidad. Porque él metió la incredulidad a la humanidad en Adán. Le dice a Adán, no coma este árbol, no crea a Satanás, le dice. Todos sabemos que Satanás no es árbol, pero siempre natural habla para espiritual. No crea a Satanás, le dice. Y ahí entró la incredulidad, no creyó a Dios y creyó a Satanás. Y ahí tiene que herir a la cabeza por naturaleza. Nosotros traemos esa incredulidad. Y tenés que pedir perdón de la incredulidad. Primeramente, ahora por ejemplo, en el caso de la enfermedad. No creemos que ese pecado y lamentamos, como dice en Lamentación. ¿Por qué el hombre, el alma viviente se lamenta? Laméntese de su pecado, empiece a humillar de su pecado, de incredulidad, que cree que esa enfermedad, ese sufrimiento, no le declara a Dios que es Satanás lo que te está gobernando, no es Dios. Dios es sanidad, Dios es paz, gozo y alegría. Tenés que sentir bien, reconocer que esa angustia, tristeza, esa miseria o ese que te está atormentando, ese es Satanás. Pedí perdón. Y ese tiene que ser nuestra oración, como la oración del publicano, ni quería mirar arriba de tanto pecado que tiene, se golpeaba el pecho. ¿Y qué quiere decir? El pecado, se golpeaba pidiendo perdón nada más, y ese fue justificado, ese fue libertado. Más el fariseo que oraba, gracias Señor porque yo no soy como este publicano, yo no soy ladrón, yo no soy esto, yo no robo, yo esto, y eso no le escuchó el Señor. Así también nosotros a veces oramos, ¿qué yo hago para que sufra tanto? Y nosotros traemos ya por naturaleza, Dios, que el pecado no hay necesidad que haga. En tu pensamiento, cuando no podés pedir perdón,
al no pedir perdón mismo, Cristo vino, dice en Lucas, léeme 24, ¿para qué vino Cristo? Y ahí ya nosotros tenemos nuestra armadura, la cruz de Cristo pidiendo perdón. Cristo mismo se humilló en nuestro lugar, siendo Él no tiene pecado y Él se hace como si fuera que Él es el pecador. Y nosotros, ¿por qué no queremos pedir perdón a Él por nuestros pecados que traemos desde Adán, esa incredulidad? ¿Y por qué no herimos la cabeza al diablo? Porque Él nos hirió a nosotros en el calcañar, en nuestro andar con Cristo, en la fe en nuestro andar. ¿En qué tenemos que andar? Tenemos que creer. Pero ¿cómo vamos a creer si no reconocemos la incredulidad que te traemos por naturaleza? Y tenemos que herir en la cabeza a Satanás. Cada vez que pedimos perdón estamos hiriendo la incredulidad en la cabeza de Satanás, porque eso es lo que hizo entrar en Edén. Y esa es la cabeza del pecado. A veces decimos, pero ¿qué yo hago? Eso es lo que nosotros hacemos después, es vio que cola del pecado, porque el dragón tenía, dice, larga cola. Y entonces Satanás tiene largas manifestaciones, distintas formas se manifiestan, pero esa incredulidad es su cabeza. Cuando nos hizo, le dice a Adán le dice, no crea, no coma, le dice, pero sabemos que esto quiere decir no crea. Ahí comemos a Dios cuando nosotros creemos, pero el hombre creyó más a Satanás, comió a Satanás. Dios le dice no coma a Satanás, y cuando nosotros no pedimos perdón ya estamos comiendo a Satanás, ya no podemos creer. Y si hay incredulidad no puede haber fe. Si vos no podés escuchar la palabra, no te gusta la palabra, te cansa de la palabra, podés, Dios, que querer escuchar la palabra no te va a cansar, no puede haber ahí dos poderes, no puede haber Satanás y Cristo. Por eso la cruz de Cristo, cuando pide perdón, ahí se destruye Satanás. Y entonces vemos nosotros acá, dice Lucas, lee y después vamos allá. Y le dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo apareciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es necesario, dice, que yo muera y resucite, para que se predicase el arrepentimiento de pecados. ¿Y qué es el pecado? Primero la cabeza, la incredulidad. Y nosotros tenemos esa naturaleza, traemos de Adán. Y por eso no pedimos, nosotros ni conocemos todos mismos nuestros enemigos. La enfermedad, por ejemplo, nadie tiene como pecado. Y nos lamentamos, decimos, Dios, que yo ya pedí al Señor, pero ¿cómo pediste? Pedí mal. Y no pedí, porque no pediste esa incredulidad, no tenés, que es Satanás lo que te está ahí gobernando, en dolor de cabeza, en bloqueo, en fuera de sí. A veces estamos, vio que, como dice que la enfermedad de la persona grande, arteriosclerosis, dice alguno, y dice eso, ya tiene, porque ya es grande, arteriosclerosis. Ni oramos, ni pedimos perdón de ese espíritu de arteriosclerosis, ese trabajo que hacen los hechiceros con cabezas de cadáver, cabeza de loco, cabeza, Dios, que con sal, que se hace rellenado con sal, para que se duerma su mente, quede inservible su mente. Arteriosclerosis tiene. Y no pedimos perdón. Todo acomodamos la palabra de Dios. Sí, a nuestra manera. A nuestra manera. Y tanto así sufrimos. Y acá dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. El Señor se airó por el hombre por eso. Y no hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. Nada hay sano que sufrir, lleno de dolor, y a veces te lleva a la muerte y todo. Y por causa del pecado. Pecado quiere decir ofensa a Dios, le ofende a Dios que vos no creas, y que ese dolor que tenés es Satanás.
y que está llevando a la muerte, porque el pecado lleva a la muerte. Y no pedimos perdón. Tenemos como inmundicia la cruz de Cristo, siendo que Cristo ya vino a morir en la cruz para perdonar, dice, para que se predique el arrepentimiento de pecado que nosotros traemos desde Adán. La herencia nuestra. La herencia nuestra. Y entonces eso es lo que tenemos que trabajar mucho, la incredulidad a la palabra de Dios. Incredulidad por la enfermedad que llevamos. Tanto tiempo le ofendemos, a veces tanto tiempo, hasta los huesos te duele todo. El dolor de cabeza, a veces Dios que te bloquea y ni podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca la palabra y te cansa y te enoja todavía que te dice que vos no tenés que pedir al Señor. Muchos, ciertamente, al no saber también bien la palabra, tenés que creer, te dice, pero ¿cómo va a creer si no pedís perdón? Tiene que salir la incredulidad para que ponga la fe el Señor. Y no puede haber la incredulidad y la fe juntos. En un vaso sucio no podés poner leche y tomar. Tenés que lavarte un vaso y después poner la leche limpia para tomar. Si uno, Dios que está sucia, está lleno de incredulidad, esa es la cabeza del pecado. Ahí le herimos a Satanás en su cabeza, porque esa es la incredulidad, es la cabeza del Satanás, porque ese cometió a Adán la incredulidad a Dios y que crea a él. Y Dios le dice, no crea a Satanás y no coma este árbol. Ya sabemos que no es árbol, sino es maldad, enfermedad, Satanás, sufrimiento, angustia, tristeza, miseria, codicia, avaricia, vicio, yugo desiguales. Cuántas cosas no queremos, la reprensión, mequinamos mismos, somos avaros de nuestro pecado. ¿Por qué nos enojamos cuando nos muestra a nosotros nuestro pecado? Porque mequinamos nuestro pecado. Sí. Mequinamos por Satanás, porque esa es nuestra naturaleza, es nuestra simiente, de ahí nacemos. Vuestro padre es el diablo, dice en Juan 8, 43. Por eso no podemos entender el lenguaje. Y Adán no entendió el lenguaje de Dios, que le decía, Dios que le decía la verdad. Y creyó más a Satanás. Y ahí le hirió en el calcañar, en su andar, en su fe. ¿Y qué dice en Gálatas? Dame, Dios que también, y después vamos a checar. Gálatas 3, de 22 más o menos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos consignados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniese la fe murió, morirá, le dice, y murió la fe de nosotros, de Adán, y por nosotros también, porque por naturaleza traemos esa incredulidad. Entonces ahí, Dios que esa incredulidad es la cabeza de Satanás, que Dios que tenemos que herir, nos metió a nosotros. Y entonces esa fe murió. Y entonces ahí hirió en el calcañar, en el andar. Nosotros tenemos que, por fe, nuestra alma puede ser gobernado, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento puede andar en fe, pero se murió la fe ahí. No podemos creer más a Dios. Y después, cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahí, Dios que rescató, dice, venida la fe. Ahí tuvo vida la fe otra vez. Podemos creer otra vez, Dios, que Cristo que nos va a perdonar de esa incredulidad. Podemos reconocer que estamos bajo pecado porque murió nuestra fe en Adán. Y dice, acá vamos a ir leyendo un poco más. Entonces la fe era que murió. ¿Por qué dice venida la fe? Ahí en Gálatas. Sí, murió nuestra fe. Después Él dio vida otra vez. Plena seguridad para tener, pero Él lo dio, pero otra vez nosotros
si nos pedimos perdón, no escuchamos esta palabra. Y para ser conscientes a nosotros que estamos en incredulidad y nos pedimos perdón, no podemos tener fe otra vez. La fe viene por el oír de la palabra. Y entonces escuchamos la palabra y pedimos perdón de esa incredulidad, que la fe murió en nuestro calcañar, en nuestra andar, nuestra mente no puede andar, nuestro pensamiento en fe. Porque nosotros cuando escuchamos la palabra, ¿a dónde escuchamos? En nuestro pensamiento. La función del alma es nuestro pensamiento. Y ahí nuestro pensamiento tiene que andar en fe, tiene que creer. Y para eso es necesario escuchar la palabra. ¿Para qué? Para que sepa. Ahora, por ejemplo, si no escuchamos esta palabra, ¿cómo vamos a saber que la incredulidad es pecado? Exacto. Como ya hoy leímos ya de David en Samuel, no todavía, vamos a leer en Samuel, vamos a ver, primera o segunda era, segunda de Samuel, vemos que hizo censo. ¿Y por qué le viene el castigo a David? Porque no creyó más. Él hizo censo por la multitud de hombres. No cree que Cristo, aunque no tenga hombre guerrero, Cristo, el poder de Cristo va a vencer a su enemigo. Y le viene ahí el castigo. Así por la incredulidad, ese castigo que es mismo, no es la enfermedad mismo, no es el sufrimiento, no es el dolor, ese mismo. Satanás se apoderó por nosotros en incredulidad y por lo tanto en enfermedad, por lo tanto en angustia, tristeza, nervios, ira, locura. Sí. Él cargó con todo. Sí. ¿Por qué? Creyéndose más que su Padre Celestial, que Jehová. Sí. Él lo había puesto tan bien como para que cuidara esa primer pareja. Y no, se tiró por su padre. Y ahí vino la desgracia de Satanás. ¿Cómo? Eso me parece que está mal lo que está diciendo. Por ejemplo, Jehová, sí. Él, por ejemplo, siempre dejó una pareja, pero él, el hijo, desde el principio encontramos en Proverbios, estaba ya creando las cosas con su padre. Y él estaba de acuerdo a su padre, de acuerdo a su padre, con su padre, de acuerdo que cuando creó a la humanidad, que él va a entregar a la vieja creación a Satanás. Y después, por medio de ese pecado, el hombre va a necesitar, eso tenemos que leer, hay muchas cosas para leer, para que sepamos de raíz las cosas. Entonces, en el principio. Y después, cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él llevó toda nuestra carga y peleó ahí contra Satanás y destruyó a Satanás. Y Él resucitó. Y entonces ahí, nosotros, para el perdón de pecado. Y ahí por eso se tiene que predicar el arrepentimiento de pecado, para que nos arrepintamos y pidamos perdón, porque el Padre procede de todo, le mandó al Hijo, pero el Hijo hizo la voluntad de su Padre. Él no se opuso nada contra él. Bueno, después despacito vamos entendiendo. Despacito, porque hay mucha palabra, mucho para... Bueno, lee un poco Samuel, escuche. ¿10? ¿24 días? Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra?
o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caigamos en manos de hombres. Vemos acá, por ejemplo, cuando nosotros veo que nos castiga nuestro pecado, es cuando pedimos perdón. Entonces caigamos en la mano de Dios, porque si vos te endureces o yo me endurezco, me quedo con el pecado de no confiar y me voy nomás al médico y va a venir más enfermedad, más locura, más maldición. A veces la medicina, no digo que hace bien, porque a veces no tiene todavía conocimiento y a veces todavía veo que el Señor le está dando oportunidad. Pero David acá hizo censo, él no confiando en Dios, que Dios le va a hacer ganar la guerra contra su enemigo. Confió más en la multitud de hombres. Y así también nosotros a veces no confiamos en que Él nos va a sanar, por ejemplo. Y confiamos más en la medicina, en los hombres, en la multitud de doctores o de medicina que te va a ir Dios que haciendo tratamiento y te va a sanar. Yo tuve una experiencia de un señor que me contó de corriente, positivamente. Tiene una hija muy bonita, grande, como de 20 años, y no estaba enferma, y no llamaba cómo curarla. Iba a los médicos y no la podían sanar. ¿Y sí? Y se murió. ¿Por qué? Porque no creía en que la Biblia decía. ¿Y cómo vamos a creer? Pidiendo perdón. Acá David reconoció que caiga, dice, él dice, he pecado locamente. Pero algunos no reconocen que esa enfermedad está confiando en los médicos, por ejemplo, y no reconoce que confía más en el médico y no reconoce que ofende a Dios y no está pidiendo perdón de esa incredulidad, que es imposible que si los médicos se van a sanar, cree más a la medicina, cree más a los hombres y no cree a Dios. Y así pasó. Y entonces acá también le castigó pero se humilló David. Dice, he pecado, pero otro no reconoce nada, muere nada más. Dice, bueno, murió, dice, llegó el tiempo, dice, pero no, porque no pediste perdón, no reconociste como David, que ha pecado, que creía más, él creía más a la multitud de la gente que va a ir en la guerra con él, y no creyó que Dios, Jehová, como quiera decir, Dios que va a estar con él y le va a destruir a su enemigo. Y la incredulidad es pecado, es pecado. Acá vemos la derrota de David por no creer. Y si no pedís perdón, no podés creer. No, si no, vos no resignás a que vos metiste la falta. Sí. Así que va ahí. ¿Qué es la falta? Vos no podés, no hay necesidad que haga nada, sino en tu mente mismo traes ya desde Adán esa incredulidad. Te estás pensando que yendo a la medicina te va a sanar. Esa es la incredulidad, tenés que pedir perdón. Señor, creo más al hombre, creo más a estos remedios y no creo, Señor, a mi Cristo o al sacrificio de Cristo, que ahí fue destruido ya toda enfermedad, por su llaga fuimos curados, dice. Sórdida y la muerte en victoria. La muerte va a haber, pero nosotros sabemos a su debido tiempo esa muerte natural. Pero después ya estamos en la presencia de Dios. Y después vemos nosotros acá, y vemos acá la incredulidad. ¿Y quién pueda también? Vemos ahí en Gálatas dice, venida la fe. Y ahora, ¿cómo tomamos la fe? Tenemos que reconocer que esa fe murió en nosotros en Adán. Traemos muy fuerte esa incredulidad. Y tenés que herir en la cabeza, la incredulidad en la cabeza de Satanás. Y tú le herirás en la cabeza. Y a Goliat cuando le pegó David, ¿cuánto le sacó la cabeza? Con una onda, dice.
Le tiró con la piedra. ¿Qué quiere decir esa? Esa onda de la cruz y la piedra es que la fe. Y ahí le tiró en la cabeza a Goliat, a la incredulidad, y le sacó la cabeza. Es grande nuestra incredulidad como Goliat. Creció todo ya, de Adán. Con cuánta fuerza y lo que hizo David, ¿no? Sí. Y el otro estaba armado hasta la... Sí, armado estaba. Completamente. Completamente David no podía hacer nada. que no puede hacer nada de la incredulidad, le pone incredulidad en extremo, pero él tomó la cruz que es la onda y le tiró con la piedra que es la fe. Bueno, ahora vemos ya otro en Juan 16:9 también, para que vea que la incredulidad que trae perjuicio, y eso traemos de allá. Y dice, en la maldición cuando cayó, dice, él vio, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. En el calcañar es el andar, hirió nuestra fe, porque con fe podemos nosotros conocer el amor, gozo, paz, alegría, podemos tener contacto, puede sanar por fe todo. Y por eso es necesario pedir perdón, para que vea la incredulidad y pecado. Bueno, fíjese. Nosotros no podemos prohibir, si alguno todavía no conoce la palabra, y criatura, por ejemplo, que vaya al médico, porque todavía no tienen conocimiento su padre y su madre. Entonces, que vaya al médico. Pero va a llegar un momento que el Señor le va a hacer conocer también, y ahí ya tenemos que humillarnos. Ese es otro hecho. Juan 16, en el Evangelio de Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, que no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya vencido. Cristo, cuando vino a morir en la cruz, el príncipe de este mundo es Satanás. Yo con todo. ¿Y qué es Satanás? Ese que no quiere escuchar la palabra que está en nosotros. Ese que se cansa de la palabra, no le interesa la palabra, se enoja por la corrección, justicia propia. Ese es Satanás. Y es el príncipe de este mundo, porque él gobernaba la mente humana desde Adán hasta la venida de Cristo. Y fue ya vencido. Y entonces el Espíritu Santo en el día del Pentecostés tenía que venir para convencer de pecado por cuanto no cree. Y la incredulidad es pecado, ofensa a Dios. No creer que... Y el creer, ¿a dónde vino? Cuando Cristo murió en la cruz. Porque tenés que reconocer que ha muerto en ti la fe. No podés creer así nomás. Tenés que pedir perdón para que esa fe reviva en ti. Él le entregó venida la fe. Ya no estamos bajo instructor de la ley. Ya se terminó la ley, sino ahora podemos pedir directamente perdón y ya tenemos vida de fe, plenamente seguridad. Seguro te va a ir, Dios, que a medida que te va a ir humillando de esa incredulidad, entonces va a ir viviendo la fe, va a ir arraigado y cimentado en la fe, en el sacrificio de Cristo, que ahí ya fue destruido el príncipe de este mundo, que la incredulidad que a toda la humanidad, la mente humana, no cree, porque Satanás le engañó a Eva y no cree a Dios, cree más a Satanás y murió la fe. Y por eso nosotros tenemos que reconocer, hay más incredulidad en nosotros que la fe en Dios. 90% sí, y 100% también. Sí, 100% también. Y más que ellos dice, bueno, creo en Dios y nada más, y ahí termina. Dice que cree a Dios. Sí, a su manera. Dice los fariseos. Le dice a los fariseos hablaban de Dios. Pero no cree ese Mesías que vino. Ellos están esperando otro su Mesías. Que va a venir a morir otro Cristo, pero ese Cristo que ha venido no cree. Ellos dicen que cree a Dios, pero no tiene obra, no tiene perdón de pecado, no cree a Dios. Ese Cristo que ha venido no cree ellos. Nosotros también decimos creemos a Dios,
creemos en el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué no pide perdón si desde Adán traemos esa incredulidad? No querés escuchar la palabra, no podés, no te gusta. ¿Por qué no pide perdón? Te cansás de la palabra, ¿por qué no pide perdón? No te toca la palabra, ¿por qué no pedís perdón? Porque Satanás te saca ese que querer escuchar. Y no pedimos perdón. Enfermos estamos. No pedimos perdón. La gente te dice, yo vivo a mi manera, yo creo en Dios y punto. ¿Y qué le vas a decir? No podés entrar en discusión con la Biblia. Y no, si no quiere escuchar, pero nosotros tenemos que tomar para nosotros. Exacto. Sí, yo creo, porque digo que primeramente nosotros tenemos que ocupar de nuestro pecado. Sí. Y bueno, y el Señor se ocupa, cada uno no quiere escuchar, el Señor trabajará con él para que pueda también un día, vio que cae en una totalmente, ya no puede más, no tiene más salida, y ahí va a buscar a Dios. Va a reconocer. Porque nadie busca fácilmente. No. Yo, por ejemplo, porque necesito al último, vine a buscar a Dios. Ya no tengo otra alternativa. Y entonces ya casi llegué al borde de la muerte y todo perjuicio. Y ahí fue que el Señor vine a buscar a Dios. Y así todo. Cuando estamos el último, lleno de problemas, ya no tenemos salida. Recurrimos a que realmente dio la vida. Y por eso el Señor entregó en la mano de Satanás al hombre, para tener misericordia. Después, para que el hombre vea la necesidad y venga arrepentido y humillado, reconociendo que no cree a Dios y cree más a Satanás. Exacto. Y así, por ejemplo, bueno, vamos a ir leyendo más Salmo 38. ¿No le tomo mucho tiempo? Mucho tiempo tengo que estar yo. No, cuando querés ir, Bueno, pero tengo mi esposa en la cama. En la cama, sí. Te leo un poquito más, Bueno. unos 2 versículos nada más y después ya te doy la libertad. Dice, Muy agradecido por todo. porque nosotros acá Después arreglamos. todos los días, yo que estamos así. Sí. Y lo esencial. Sí. De esa manera viví siempre me piden las cosas de Jehová. Dice acá, nada hay sano en mi carne, no hay pacha, sabemos que cuando te duele todos los huesos, tenés que pedir perdón, que sepa que es Satanás, porque Cristo es sanidad. Y tenés que pedir esa incredulidad que no cree, que ese pecado que le ofende a Dios, dejar ese demonio que te haga sufrir. Pedir perdón, este dolor que tengo, Satanás se apropió de mí, Señor, perdóname, y te estoy ofendiendo, Señor, porque, Señor, Satanás se apoderó y no puedo sentir esa sanidad de ti por mi incredulidad, es imposible para mí, que tú sabes, creo más a la medicina, creo más, Señor Jesús, quiero más, es más fácil para mí ir al doctor y no a pedir perdón a ti, no ponerme a orar y a humillarme de esa incredulidad, porque nuestra incredulidad. Y dice acá, como carga pesada se han agravado sobre mí, hiende y surpura mi llaga a causa de mi locura, como una llaga muestra el dolor. Hiende, ya tiene olor al Señor, surpura mi llaga a causa de mi locura. Como un loco, si sabemos que tenemos que pedir perdón, Cristo vino a morir en la cruz y le tenemos como si fuera cualquier, decimos que creemos, pero no pedimos perdón. Entonces, si Cristo vino para que se predicase el arrepentimiento de pecado, la incredulidad, la locura nuestra, no creer a Dios y creer más a Satanás. Y esta hiende y surpura de la llaga, ya tenemos todo olor para el Señor, como una llaga, Dios, que es nuestro sufrimiento, y nosotros no pedimos perdón. Es una locura, siendo que hay libertad para pedir perdón, que sabemos que desde Adán traemos por nosotros ese demonio. Y dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Acá es la humillación de David. ¿Y qué sería? El rey David se humilló. ¿Y qué nosotros no queremos demasiado? Estoy humillado. Reconoció que esa enfermedad es Satanás. Por causa de mi locura, por causa de mi pecado, estoy lleno de ardor, lleno de enfermedades. Y acá estoy encorvado, me encurvo, me humillo.
en gran manera. De que vos te inclinas y pedís perdón. Te inclina, tu alma se tiene que inclinar hacia Dios, pidiendo perdón de esa incredulidad. ¿Cómo nos salvó Jehová? Y sí, Jehová dio lo que mandó a su Hijo para salvarlo. Su Hijo, el sacrificio de su Hijo, lo que nos perdonó de nuestro pecado. Y Jehová le mandó, procede toda la cosa. Y su Hijo Jesucristo hizo el sacrificio para perdonar. Ahí estaba el perdón. Y entonces dice, estoy encurvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Reconocemos que estamos, de que antes cuando se va a hacer el ayuno, te ponían un luto, sí, una ropa negra, reconociendo que estamos en pecado. Yo reconocía que está en pecado. Y se sentaba, dice, sobre la ceniza. Se sentaba sobre la ceniza. Para que mostrando que se está reconociendo totalmente su pecado, porque la ceniza, por ejemplo, hace así, no hay nada. sí, Hasta que no haya nada de Satanás, del pecado, ese dolor, hasta que no sienta más ese dolor humillante de esa incredulidad, y que esa enfermedad es Satanás, es pecado, y hasta que te salga todo, empezar a humillarte. No, lo que antes se hacía ayuno natural, pero ahora ayuno del pecado, de esa incredulidad. El ayuno es símbolo de pedir perdón, declarar tu pecado. Está en Isaías 58, el ayuno verdadero. ¿Qué dice ahí 58? Eso quiero que me lean. ¿Qué dice? Vemos antes los judíos y eso se inclinaba, estaba bien, el Señor le mostraba así su fe, que ellos hacían, vio que el ayuno natural, pero ahora el ayuno espiritual, pidiendo ayunar la incredulidad. Ahí dice en 58. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Bueno, ahí no, verá. Dice ahí, no es mejor el ayuno que yo escogí. Dice, ¿qué? El ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Y cómo desatamos? Ese es lo que escogió Dios. Ese ayuno, que ayuné de la incredulidad, de la impiedad, de no creer a Dios. Está sufriendo, lleno de dolor, y esa carga que tenés, no soltás. Y vos podés ayunar de comida, como antes se hacía, el símbolo de cuando Cristo, después de que Cristo vino a morir en la cruz, ahora ya nosotros podemos humillar ya delante de Cristo, porque Él vino para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Él vino a perdonar nuestros pecados, su Padre Jehová le mandó. Él hizo mucho. Él hizo todo. Todo. Y Él, el Padre, hablaba por los profetas, como dice en Lucas 24 también. Hablaba por Moisés, por la ley, por los profetas, en Salmo. Ya hablaba de ese sacrificio de Cristo. Ellos venían anunciando, Jehová usando a los profetas, a la ley, todo, al Salmo, todo, venía ya hablando que un día su Hijo Jesucristo va a venir a morir para perdón de pecado, para destruir a nuestros enemigos, y después nosotros para reconocer, ahí vino la fe, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, se terminó ya la ley. La ley era el instructor de Israel, pero la ley no era para nosotros. Ahí también un día ya vamos a leer.
en Romanos dice que la ley no era para los gentiles, era para Israel, para instruir, para creer que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, para que se predicase el arrepentimiento de pecado. ¿Y qué ahora estamos predicando? Que tenemos que humillar esa incredulidad que entró en Adán. Y esa es la cabeza del pecado, es la incredulidad. Tenemos que pedir perdón. Ese es el árbol, si no pedimos perdón, que comió Adán, y así también traemos por naturaleza y vamos alimentando de esa incredulidad y nos quejamos y decimos: quítame, Señor. ¿Y cómo va a quitar? Sin el perdón de pecado. Pedí y pedí mal y no pedí. Sin el perdón de Cristo no podéis ser libres. Y acá vemos también el mismo rey David. Veo que dice: me encurvo y me humillo, dice. Y él reconocía que el pecado, el dolor que tenía. Y después, que dice acá, dice: ando enlutado todo el día, porque mi lomo está lleno de ardor. A veces no te duele todo, hasta la espalda y todo. Nada hay sano en mi carne, nada hay sano. En nuestro pecado, Satanás me está gobernando, Satanás está gobernando a todo, porque traemos esa tendencia. Y como dice Pablo, también no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque el pecado mora en mí, porque Satanás mora en nosotros. Traemos desde Adán ese dolor lleno de ardor que estamos, lleno, te duele la espalda, no hay nada de descanso, tu hueso lleno de dolor. Y dice acá, por eso él dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Se humillaba, reconocía que era Satanás. Consciente de que era Satanás, no era Dios. Dios es sanidad y quiere sanar, pero no pedimos perdón. A veces nos quejamos nomás y no pedimos perdón, no usamos la cruz de Cristo. Cristo vino para perdonar. Y estoy debilitado y morido en gran manera, dice. Gimo a causa de mi conmoción de mi corazón. Gemir quiere decir mucho de dolor. Y tenemos así, lleno de dolor. Y acá vemos, dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros. No te es oculto nada. Está oculto. El Señor sabe que en este momento quién escucha la palabra, quién no escucha. ¿Quién se está humillando porque no quiere escuchar la palabra? ¿Quién se está humillando porque está su mente a otro lado? No, aunque quiere escuchar, como dice: no hago lo que yo quiero. Aunque vos no querés escuchar, no podés entender, no te toca la palabra. Pedí perdón, porque el pecado mora, Satanás mora en nosotros. No querés estar enfermo, pero está enfermo. Porque el pecado mora, Satanás mora en nosotros, traemos desde Adán. Pero ahora tenemos a Cristo crucificado para que podamos pedir perdón. Humillarte nada más. Pedir perdón, humillar quiere decir reconocer que está consciente de que está fallando. Que está Satanás en vos. El pecado mora en mí, Satanás mora en mí. Que traemos desde Adán. Mora esa enfermedad, ¿quién es? Satanás. Mora en mí, ahora siento a Satanás y no siento esa salud, no siento esa libertad, esa paz, gozo y alegría, no siento ese amor, ese es el Espíritu de Cristo que tiene que sentir. Y salud, no siento, Señor. Ahora siento a Satanás. Perdóname porque te estoy ofendiendo, porque no te pido perdón. Hay incredulidad en mí, no te creo que Satanás que este pecado que Satanás, Señor, me está haciendo gemir, me está haciendo sufrir con la enfermedad, con angustia, tristeza, nervio, ira, miseria, abandono, codicia, avaricia, tu mente, todo lo que está fuera de Dios, que es tu pensamiento, no poder pedir perdón, es pecado. No poder escuchar la palabra, es pecado, ofensa a Dios. Está desorientada la persona. Sí, está desorientada. Completamente. Por ejemplo, te voy enseñando, yo sé que vos tenés una enseñanza un poco de los hermanos del Testigo de Jehová, Sí. Pero hay algunas cosas que va a ir, que se va a ir desarrollando. Sí,
de Jehová procede toda la cosa. Pero Jehová mandó a su Hijo unigénito. Exacto. Y para el perdón de pecado, ahí empezó el perdón de pecado. Porque Y si Jesús no venía, nosotros no estamos acá. no estamos. No Por viene. causa de Él, dice, toda la existencia de nosotros es por causa que Cristo está de acuerdo con su Padre que va a venir a morir en la cruz para perdón de pecado. Porque desde Adán estamos ofendiendo hasta la venida de Cristo, estamos llenos de pecado, llenos de ofensa, y pecado quiere decir ofensa a Dios. Bueno, y después vamos a ir lo que yo tengo acá. Mi hermana que viene a visitar, a veces viene hermano de testigo de Jehová. Y entonces hablamos. Entonces Es lindo razón entre los dos. Entre los dos. Porque esto es una cosa que tiene mucha validez. Sí, sí. Esta es la vida nuestra. Sí, entonces yo le escucho y después le voy también diciendo mi entendimiento a ellos. A donde ellos, digo que, por ejemplo, no entiende o yo entiendo. Eso, de y una bueno, manera, de sí, una sí. manera para que ellos me escuchen y yo también le escuche. Porque hay cosas que no entiende Es ellos. lindo, es lindo. Es lindo razonar así. No tenemos que contender, tener divisiones entre Se nosotros. sabe uno mismo, ¿no? Sí, no seas sabio en tu propia opinión. Exacto. Escuchar la palabra y así vamos a ir entendiendo. Yo escucho a ellos y ellos me escuchan también. Sí. Yo Pues no yo- rechazo lo que Yo los voy a dejar. bueno. Yo después le voy a arreglar. Hoy no, porque no va a cobrar. No. Yo voy a hablar. No, papi. No me gusta venir y No, compartir algo, querida. Y bueno, vamos Vos sabés que si yo quiere voy a- compartir, voy a Dios, que venir con- sabemos que con nosotros sí, por agradecimiento Él me a Dios trajo. a veces lo que da el Señor, como dice David, lo que nos da, damos nosotros, dice. Por eso. Porque el Señor otra vez nos da. Pero no, yo por ejemplo, Dios que si sale de ustedes, gracias a Dios. Exacto, eso, para eso voy. Así Sí, que sí. ya tranquilo que yo voy a